Ok. Em, ¿Me escuchan, no? Sí, me escuchan. Un último inciso acá, digamos, para que esté totalmente claro. Si la pregunta fuera, si hubiera una otra pregunta que me dijera, ¿qué distancia, qué distancia recorre el punto que está en el borde de la rueda hasta que llega a estar en reposo la rueda? ¿Cuál es esa distancia que recorre ese punto externo hasta estar acá? ¿Alguien me propone alguna solución? Es una línea la solución, es una ecuación la solución. Esa distancia que acabo de dibujar en negro, ¿qué es? Es el arco. ¿Cuál es la distancia lineal o tangencial? Distancia tangencial que recorre un punto en el borde hasta que la rueda se detiene. Que la rueda se detiene. Eso es el arco. Esa S que hemos definido en la anterior clase. Es todo lo que pasa como distancia al borde en el movimiento circular. Y eso está dado por su parte angular por el radio. Tengo acá la parte angular, hemos calculado inciso E en radianes, y lo multiplico por 1,5, que es el radio, y tengo eso. ¿Ya? Esa es la relación que existe entre todos estos términos. Espero que esté más claro. ¿Ok? Ahora, vayamos a la siguiente sección, que es aplicar la segunda ley de Newton a este tipo de movimiento que estamos viendo. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton, Belén? O Diego, o Gael. ¿Qué es la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerza igual masa por aceleración. Ya. Ahora fíjate, Diego, analicen, ¿ya? Lo que más me interesa es que aprendan a analizar, ¿ya? Esto de física, tal vez lo utilicen, tal vez no lo utilicen, se van a olvidar, ¿ya? De acá en toda su formación. Pero analizar un sentido lógico de análisis, eso les va a ayudar a resolver cualquier problema en su carrera. Tú sabes que Newton te dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, Diego. Acá yo tengo una aceleración radial. Si tengo una aceleración radial y Newton me dice esto, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que provocar esa aceleración radial, Diego? Una fuerza en G. Una fuerza. Y lo mismo acá. Acá tienes una aceleración tangencial y Newton te dice esto. ¿Qué tiene que haber entonces, Diego? Otra Una fuerza, sumatoria de fuerza. ¿no? Una sumatoria de fuerzas, otra fuerza. Entonces, fíjense, recapitulando, Newton me dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si yo tengo una aceleración en mi eje radial, es porque hay una fuerza que está provocando, una fuerza radial o una fuerza centrípeta, como le gusten llamarle, que está provocando esta aceleración. Como hay una aceleración tangencial, es porque hay una fuerza tangencial que está provocando eso. Y al final va a haber una fuerza total, digamos, que provoca todo el movimiento, que es la suma de la tangencial y la centrípeta o radial. Igual que hemos hecho en X y en Y, solo que ahora va a ser radial y tangencial, pero sobre todo radial. La tangencial es un poco, se complica un poco, digamos. Vamos a llegar a ver hasta radial, ¿ya? Eh, Esa es la idea detrás y es simplemente ensamblar los legos que estamos viendo. No memoricen fórmulas, ensamblen los conceptos que estamos viendo. Newton me dice que sumatoria de fuerza es masa por aceleración. Como hay una aceleración, pues hay una fuerza, ¿ya? Que provoca eso. ¿Dónde podemos ver eso de manera más visual? Acá. Eh,
Fíjense, estamos acá en un contexto viendo desde arriba, ¿ya? Esto no es vertical, la gravedad no está así, ¿ya? La gravedad no está así, sino la gravedad está apuntando al suelo, a la pantalla. Esto de acá es la cola de una flecha, este redondito con una X, la cola de una flecha. Esto significa que la flecha está entrando a la pantalla. Imagínense una flecha que está entrando a la pantalla. ¿Ok? Estamos viendo algo desde arriba. ¿Ya? Entonces estamos viendo desde arriba. ¿Ya? Entonces la gravedad no está afectando la rotación. La rotación es horizontal. Fíjense, tengo acá una pita, ¿ok? Que, a la cual yo coloco una pelota, ¿ya? Y estoy haciendo que dé vueltas. Estoy haciendo que dé vueltas, ¿ya? Como es un movimiento circular y estoy haciendo que dé vueltas, perdón, está en este sentido, y estoy haciendo que dé vueltas, ¿ya? Digamos que a una velocidad de, no sé, de 3 metros por segundo, ¿ya? Y de manera constante, ¿ya? Estoy haciendo que dé vueltas a 3 metros por segundo de manera constante. Tac, tac, constante, constante. Como estoy dando vueltas, existe una aceleración centrípeta, una aceleración que va hacia el centro del círculo, ¿ok? Esta aceleración se encarga de torcer la velocidad, no cambia su tamaño, solamente está torciendo. Hemos dicho que la radial se encarga de torcer o cambiar la dirección. La aceleración tangencial en este caso es cero, porque la velocidad no está cambiando de tamaño, es 3 metros por segundo, no cambia el tamaño, solo cambia la dirección, ¿ok? Y como existe aceleración en el eje radial, es porque existe una fuerza que actúa en el eje radial. Entonces, lo que escribiríamos sería lo siguiente. La sumatoria de fuerzas, acá voy a hacerlo de manera completa. La sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Nosotros hemos visto lo siguiente, que yo descomponiendo en el eje X, tiene que darse esto. Descomponiendo en el eje Y, tiene que darse eso. Esto hemos aprendido. Vamos a aplicar lo mismo, solo que ahora en cuando es necesario un análisis en el eje radial que vamos a tener. Tenemos la misma ecuación de base, la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, pero ahora voy a descomponer en eje radial. ¿Qué voy a tener? Que la sumatoria de fuerzas en el eje radial tiene que ser la masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial o centrípeta, ¿qué es? Es lo que acabamos de aprender. Es la velocidad en ese momento al cuadrado entre el radio de curvatura. ¿Ok? Esto creo que no vamos a ver en ejercicios, pero también se aplica. Si tengo que hacer análisis en el eje tangencial, ¿qué tiene que pasar? Que tengo que sumar todas las fuerzas en el eje tangencial y eso va a ser la masa por la aceleración tangencial que hemos visto hace un momento. ¿Ya? Y este no tiene simplificación, no se queda ahí. ¿Qué quería decir? ¿Está claro? Entonces, esto sabemos aplicar. Ahora vamos a añadir a eso que vamos a aplicar este caso de acá. Este de acá. Sobre todo este de acá. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando el análisis sea necesario en el eje radial. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es necesario analizar el eje radial? Y no X y Y. Y la respuesta es cuando tenemos movimientos curvilíneos. Curvilíneos y o
mentira, o circulares. Cuando haya un movimiento circular, ¿ya? O circulares. Cuando hay un movimiento circular, pues es necesario aplicar esto. Cuando hay un movimiento curvilíneo, como el que vamos a hacer hoy o la siguiente clase, acá por ejemplo tenemos un movimiento curvilíneo, pues vamos a aplicar eso, ¿ya? Vamos con un ejemplo sencillo. ¿Cuánto vamos de los 15 minutos? Sí, nos va a dar solamente por un ejemplo. Veamos cuál es más relevante. Tac, 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 tac. Este de acá o este de acá. A ver, vamos con el más sencillo. Que ya han debido ver tal vez en el colegio. ¿Ya? Anotaré antes que me olvide. Diego, ¿no? Participó. Diego, tac, ya. Tenemos lo siguiente. Tenemos una pequeña masa, ¿ya? La cual se suspende en una cuerda de longitud L. Entonces, tenemos la masa es dato. L es dato, ¿ya? Nos dice que la bola da vueltas con rapidez constante. Entonces, nos dice que esto va a dar vueltas de esta manera, como se ve en el gráfico, ¿ya? Y nos dice que la rapidez es constante. Entonces, la velocidad va cambiando de dirección, pero el módulo es constante, ¿ya? Y está formando un radio R. Nos dice que forma este radio R de la circunferencia. Encuentre la expresión de B. ¿Ok? Entonces nos dice, ¿cuánto vale B? Un ratito, déjenme ver. Tac, 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 tac. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esto de acá? Conocemos L, conocemos R. Un ratito, déjenme ver algo. Ya. Entonces desarrollamos. ¿Qué es lo que me dice esto? Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es la masa por aceleración. Hay un movimiento rotacional. Hay un movimiento circular. Entonces, sí o sí, yo digo, uno de mis análisis tiene que ser en el eje radial. Acá tengo lo que vendría a ser el eje radial. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Tac. Eje radial. Este es lo que hemos presentado en la anterior clase. ¿Ya? Este eje radial va cambiando. Cuando la pelota esté acá, el eje radial no está hacia la derecha. Ahora el eje radial está hacia el centro. Es un eje que va moviéndose, ¿ya? Entonces, uno sí o sí va a ser descomponer esto, descomponer en el eje radial. Sí o sí voy a decir, la sumatoria de fuerzas en el eje radial va a ser la masa por la aceleración radial, ¿ya? Y esto tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre, descomponer lo mismo que hemos hecho cuando hemos hecho leyes de Newton. ¿Qué fuerzas hay acá? Hay una fuerza mg, el peso, y hay una tensión. Algo que me he olvidado citar antes, que tal vez es obvio para ustedes, ¿no? Les he dicho que hay una aceleración centrípeta, ¿no? Con el momento rotacional. Eso está dado por una fuerza radial, ¿ok? Y en este caso, ¿quién da la fuerza radial? En este caso, esa fuerza radial la da pues la tensión. Hay una tensión, hay una cuerda, se produce una tensión en la cuerda y es esa tensión la que provoca esa fuerza radial. ¿Ya? Existe una fuerza radial porque hay aceleración radial y ¿quién es esa fuerza? En este caso es la tensión. Entonces acá pasa lo mismo. Va a haber una tensión que en este caso es parte de lo que va a producir la fuerza radial. ¿Ya? Volviendo al problema. Hago un diagrama de cuerpo libre. Check. Luego digo, voy a descomponer. Necesito analizar en el eje radial. Este peso no se puede descomponer en el eje radial. Vemos que está totalmente aparte. Pero esta tensión, por otro lado, veo que tiene una parte que está en el eje radial. Hay una flecha, tensión radial, le podemos llamar. ¿Ok? Y no hay nada más. Esto seguramente se va a descomponer acá.
una parte vertical. Ahorita vamos a analizar eso. Entonces, ¿qué fuerzas hay en el eje radial? Solamente la tensión. Y esa tensión es la que provoca la aceleración centrípeta o la aceleración radial. Entonces, también hay que dibujar la aceleración radial, ¿ya? Siempre que hay un movimiento circular, dibujen la aceleración centrípeta o radial hacia el centro del círculo. Y decimos esto de acá. Sumatoria de fuerzas radiales, ¿quién hay? Solamente la tensión radial, nada más. ¿Está en la dirección del eje radial? Sí, está, entonces positivo. Es igual a la masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial o centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. ¿Ok? Que en este caso es el radio del círculo. ¿Cómo hallo esa tensión R cuando lo que yo tengo es este ángulo? Yo conozco ese ángulo. Entonces, ese ángulo se repite acá. ¿Ok? Descomponiendo vectores, la tensión R o radial es la tensión por el seno del ángulo, no el coseno, el seno del ángulo. Porque el ángulo está pegado a esta parte vertical. No está pegado a la parte horizontal. Como está pegado a la parte vertical, a la vertical es coseno y al otro es seno, ¿no? Y eso ya conocen, es descomposición de vectores. Es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. ¿Ok? Acá tengo una ecuación. No puedo hallar V porque no conozco T. Entonces, acá viene la segunda parte. Cuando yo aplico esto y hay un círculo, sí o sí va a ser en el eje radial un análisis. Pero puede añadirse otro eje. Puede añadirse el eje X, puede añadirse el eje vertical, puede añadirse el eje tangencial. Tangencial creo que no vamos a alcanzar a ver, pero puede añadirse en cualquier problema. Hay que analizar cuál es en este caso. Vemos que la tensión, mi fuerza, tensión, tiene una componente vertical. Y aparte veo que hay una fuerza peso que está en la parte vertical. Entonces hay que hacer un análisis en el eje vertical. ¿Ok? Esa es la manera de deducir dónde más hago el análisis. Hago un análisis en el eje vertical. ¿Ok? Digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Tengo la tensión en Y positiva hacia arriba. Tengo el peso hacia abajo negativo. Tiene que ser la masa por la aceleración en Y. Esta cosa se mueve de manera circular así. En Y, ¿hay algún cambio? Verticalmente, ¿hay algún cambio? Y la respuesta es no. No se está moviendo verticalmente. Por lo tanto, la aceleración en Y es cero. Esto es cero. La tensión en Y, descomponiendo, yo tengo que esto va a ser T por el coseno del ángulo. Esto va a ser T por el coseno del ángulo es igual a mg. Y ya tengo todo. De acá puedo decir, ok, la tensión es igual a mg entre el coseno del ángulo. Esta es mi ecuación 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Reemplazo 2 en 1 y digo que T, pero T es mg entre el coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual a m por v cuadrado entre r. Estoy reemplazando acá la T. Tengo que las m se van y me va a quedar que la velocidad va a ser igual a ¿qué? A g. Seno entre coseno es tangente. ¿Ok? Esto es tangente. G por la tangente del ángulo. Por R, la R pasa a multiplicar, es la velocidad al cuadrado. Para sacar la velocidad, le saco la raíz a esto. La velocidad es G por la tangente del ángulo por R. ¿Ya? Déjenme ver que no me equivoco en algo. Uy, tac, 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 tac. Divido esto es tangente. Tangente divido esto es B cuadrado. R pasa a multiplicar. Esto RG, sí. Creo que está todo en orden. Y esta sería la respuesta. ¿Ya?
Acá lo único que podría, tal vez, matemáticamente, ¿no? Creo que el ángulo no es dato. Entonces, fíjense, voy a extraer acá este triángulo. Este triángulo, tac, tac. ¿Ok? La tangente del ángulo es opuesto entre hipotenusa. Esto es R, esto es L. Este es el cateto opuesto, ¿no? Fíjense, tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto, tangente es opuesto entre adyacente, pero no hipotenusa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Es R. ¿Cuál es la hipotenusa? Es el, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa vendría a ser esto de acá, que le llamaremos B. ¿Cuál es el cateto adyacente? Perdón. Cateto adyacente sería esto de acá. Lo llamaremos B. Y B sería por Pitágoras L cuadrado menos L cuadrado. L cuadrado menos L cuadrado. Entonces tendríamos que esto sería R entre L cuadrado menos L cuadrado. Y en vez de tangente del ángulo, escribimos esto que hemos encontrado. ¿Ya? Pero bueno, no nos complicaremos con eso. Es solamente porque tal vez el ángulo no era variable, no era dato. Pero digamos que el ángulo también es dato. ¿Ya? Lo importante es este análisis. Lo demás es un poco de matemáticas. ¿Dudas, preguntas? Ok, quedamos ahí. Repito, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta clase? Seguir utilizando Newton, pero ahora en movimientos circulares vamos a descomponer en el eje radial. Ahora, en vez de cuando descompongamos, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero descomponiendo en el eje radial, y eso va a ser la masa por la aceleración radial, y la aceleración radial está ligada con la velocidad que hay en ese momento y el radio de curvatura. Y luego es aplicar las ecuaciones, simplificar. ¿Ok? Quedamos ahí, que tengan un buen resto de semana. Que les vaya bien. Bye. Luego,